continuar con nosotros en Soluciones, ya en esta última parte del programa. Como siempre nos quedan pocos minutos, un poco más, para hablar acerca de los aportes que se pueden dar en torno a la materia que estamos tratando el día de hoy, que es la inserción de las personas con discapacidad en el campo laboral. ¿Cuáles son quizás cuál es el tipo de discapacidad que está siendo menos abordado por el sector laboral o empresarial en nuestro país actualmente? Sí, fíjate, tal vez yo no tendría un criterio objetivo para decir cuál es el más desatendido, pero sí te puedo decir que dentro de lo que es el marco legal, el que está menos protegido es el de las personas con discapacidades de mayor compromiso. Yo hablo específicamente tal vez de personas con discapacidad intelectual que tienen mayor compromiso cognitivo, que pudieran tener otros compromisos asociados y que definitivamente por diversas razones, pues tal vez no tienen el acceso para incorporarse dentro de los contextos normalizados de las empresas. Entonces, de alguna forma, organizaciones como Asodeco y otras organizaciones, en cierta medida hasta de la mano, hemos venido desarrollando otras modalidades de empleo, son alternativas de empleo protegido, que permite y garantiza la accesibilidad a este sector que es el más desprotegido dentro del mundo de la discapacidad. ¿Quiénes se encargan de supervisar el cumplimiento de la garantía del derecho laboral y de los beneficios para las personas con discapacidad en las empresas? El CONADI es el organismo que se encarga de velar de que las leyes se estén cumpliendo y que las empresas estén cumpliendo con el 5% y con las capacitaciones requeridas para la integración de nosotros. Yo quería acotar algo importante. En mis talleres yo hago prácticas donde las personas sin discapacidad pueden sentir que es tener una discapacidad y así poder comprendernos mejor. Porque cuando tú sientes que algo te limita, puedes comprender mejor a la persona e integrarla muchísimo mejor. Eso es sumamente importante para la integración laboral de las personas con discapacidad. Así es. Otra pregunta tiene que ver, en nuestro país, ¿quiénes son las instituciones encargadas de ubicar a la persona con discapacidad en el ámbito laboral? ¿Esto lo hace el Ministerio del Trabajo o también existen otras instituciones, como por ejemplo Asodeco, encargadas de esto? Sí, no hay una responsabilidad asignada, ¿no? Existen, por supuesto, el CONAPDI es parte del proceso, organizaciones privadas como Asodeco, existen consultorías, existen diferentes organizaciones que nos dedicamos un poco a hacer ese match entre las alternativas laborales y las personas con discapacidad. ¿Qué hace falta para mejorar las condiciones de inserción laboral de las personas que poseen alguna condición especial en el país? Yo diría que valentía de darnos la oportunidad de integrarnos, concientización, campañas. Yo estoy proponiendo hacer una campaña publicitaria para enseñarle a la gente qué es la discapacidad y qué son las discriminaciones, porque muchos cometemos discriminaciones a diario sin darnos cuenta siquiera. Entonces, cuando las hacemos conscientes, nos percatamos que no debemos de cometerlas y buscamos integrar a la persona con discapacidad de una manera más natural. Ahora, también, ¿cómo hacer para sensibilizar a toda la sociedad en torno a este tema, más allá de generar campañas informativas? ¿Es posible que nosotros quizás en un corto o mediano plazo podamos cambiar esta percepción que gira en torno a las dificultades que existen para la inserción laboral de la persona con discapacidad y no hacerlo solo una inserción, sino lo que hemos estado conversando, inclusión o integración? Fíjate, yo creo que ahí los valores son una responsabilidad personal y es una responsabilidad personal darse la apertura en términos de tolerancia, en términos de empatía, de poder entender y ponerse en el lugar de la otra persona. Yo creo que el punto de partida es asumir que estamos hablando de otras personas y que hay toda la misma connotación y todos los mismos derechos y valores que yo tengo los deberíamos tener en función de ese otro. Ahora, también existe lo que denominamos como el déficit en la parte educativa. ¿Cuáles son las propuestas que han surgido desde las organizaciones destinadas a ayudar a las personas con discapacidad en el país para fortalecer un poco más y ampliar el rango educativo para las personas con discapacidad? Lo primero que yo diría es que en la carrera de educación tienen que colocar una materia que sea de discapacidad, que todos nuestros educadores
educadores puedan saber cuáles son los tipos de discapacidad y cómo deben de atender a un alumno con discapacidad si este sea el caso, empezando por allí. Y que los padres exijan el derecho a la integración de sus hijos porque por ley los colegios tienen la obligación de integrar a los niños con discapacidad. Yo sé de colegios que todavía no los integran y eso no puede ser. Tienen que integrar porque el artículo 16 lo dice. Marianela, además tú tienes experiencia trabajando con organizaciones y quisiéramos conocer de qué forma se puede fomentar esa necesidad o esa conciencia de generar el valor agregado del que hablabas en las empresas para atender a las personas con condiciones especiales. Fíjate, cuando uno va por el mundo, por nuestra sociedad, cada vez vemos a más personas con discapacidad trabajando, cada vez vemos más personas con discapacidad que empezaron en tal vez empleos más sencillos, en cadenas de comida rápida, pero que han ido ascendiendo. Es tanto un valor agregado que organizaciones transnacionales a veces nos reciben con personas con discapacidad en su recepción, ¿no? Entonces, es más como te decía, pues esa toma de conciencia y ese pararte en tus valores como organización, de darte cuenta de cómo es un agregado el poder contar con una persona con discapacidad, porque además nos paramos sobre el poder visualizar que estamos frente a capacidades diferentes, el talento que desarrolla una persona, por ejemplo, una persona sorda para la comunicación, el talento que desarrolla, por ejemplo, una persona ciega para reconocer todo lo que está pasando a su ambiente a través del tacto y a través de la audición, el carisma que desarrolla una persona como Ana María, por ejemplo. Así es. Ahora, tenemos muchísima participación el día de hoy a través del Twitter. Junior Caraballo dice, buenos días, muy interesante el tema. ¿La persona con discapacidad cumple o se le asigna un contrato especial? Esta es parte de las dudas que surgen en torno a este tema. No, la persona con discapacidad es contratada como empleado fijo, ni siquiera contratado. O sea, entra a ser un empleado fijo de la nómina de la empresa. Así es. Sí, la adaptación se hace en términos de las actividades laborales a desempeñar, pero tanto los salarios están dentro de la banda salarial regular de la organización, así como los términos de la contratación. ¿A dónde debe acudir una persona que tenga algún tipo de discapacidad y que esté trabajando en una empresa y que de repente también esté percibiendo que se estén violando algunos de sus derechos? ¿Directamente al CONAPTIS o a la Inspectoría del Trabajo? Fíjate, el CONAPTIS es el organismo que debería dar la protección a la persona con discapacidad, porque además es el regulador del cumplimiento de la ley. Ahora, también existen otros televidentes que continúan participando a través del Twitter. Dice Marco Gómez, además de las personas con discapacidad, va dada por entender la situación y adaptarse de la mejor forma posible. Esto ya lo habíamos comentado. Angie dice, hola, muy buen día, excelente tema el de hoy. ¿Se pueden considerar un paciente oncológico una persona con discapacidad? No. Creo que no entra en ese rango. José Gregorio dice, buenos días, soy discapacitado de Apure y es necesario dejar claro que no se cumple en las instituciones públicas. Abastos u otros no cumplen tampoco con la normativa legal. ¿Cómo adecuar los espacios para el acceso a las personas con alguna discapacidad? Es establecer medidas de sanción para que aquellos que no cumplen tal norma, suponemos, es igual que en las mismas, no dan prioridad a estas personas. Existe el problema de la infraestructura. ¿Cómo hacer para adecuar, digamos, esa normativa legal o para que ésta se cumpla? Porque quizás las normas ya están, pero ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Y cómo hacer para que esto suceda? Sí, en algunos casos contamos, como te decía, con la iniciativa de adelantarse al cumplimiento de la ley y lo hacen por una cuestión de responsabilidad. En los casos donde no se hace por una cuestión de responsabilidad, el marco legal también obliga a las organizaciones a la accesibilidad y no solamente es colocar una rampa para el que se desplaza en silla de ruedas, es también colocar, por ejemplo, alarmas visuales para la persona sorda. O sea, la accesibilidad va más allá de simplemente infraestructuras. Tiene que ver también con apoyo, y es el CONAPTIS, el organismo regulador. Lo que yo siento tal vez, y eso es una opinión más personal, es que la capacidad en términos de la cantidad de personas que están haciendo la inspección a nivel del CONAPTIS, tal vez no se dan abasto para la amplitud, la magnitud pues, de lo que es el sector nacional. Pero en algunos casos y dentro de las posibilidades que le permite el recurso humano al CONAPTIS, que es el organismo regulador, sí se están haciendo las inspecciones en términos no solo de accesibilidad, sino del
cumplimiento de la cuota de personas con Además que discapacidad. realmente quisimos contar con la participación en este programa de algunos representantes del CONADIS, pero desafortunadamente pues no tenían disponibilidad para la fecha. Ya nos quedan pocos minutos, pero no quisiéramos irnos sin antes sus recomendaciones finales. Ana María, tú, una persona que ha batallado durante toda su vida con la discapacidad que posees y que esto te ha generado resultados maravillosos a lo largo de tu transitar. ¿Qué les puedes decir a las personas que están allí, que quizás quieren o necesitan también incursionar en el campo laboral y que se están viendo limitadas muchas veces hasta por miedo a ser rechazados? Yo les digo que sean valientes, que crean en ellos y trácense metas y trabajen para lograrlas. Y a los empresarios que tengan, que se den la oportunidad de conocer a las personas con discapacidad, de darle una oportunidad de que nosotros podamos demostrar nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Marianela, Gracias, Natalia. gracias a ti por haber venido. Marianela, en breves palabras, ¿cuál es tu llamado? Sí, bueno, mi planteamiento es que la inclusión no se debe tomar a la ligera. La inclusión laboral es un proceso que hay metodologías que se han comprobado que son eficientes para que la persona con discapacidad pueda hacer valer los derechos que le corresponden. No es un favor que se le está haciendo a la persona, es un derecho que se está cumpliendo. Además, queremos informarles que en el marco de todas estas iniciativas que se realizan en nuestro país en pro de la inclusión de la persona con discapacidad en el campo laboral, es justamente la Coordinación de Formación e Inclusión Laboral del CONADIS quienes van a estar realizando la primera feria de empleo para personas con discapacidad. Este evento se va a estar llevando a cabo el 25 de mayo a las 9 de la mañana en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, antiguo Parque del Este. Ya lo tienen allí entonces los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan comunicarse directamente con ellos y solicitar mayor información. Este evento se va a estar realizando, repetimos, el 20 de mayo. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, como siempre, que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos el lunes.